Muy buenas tardes, queridos estudiantes de ciclo 4.1 y 4.2. Como les dije en el video anterior, entonces vamos a iniciar este proceso de lectura y escritura con un autor reconocido a nivel mundial, un escritor colombiano que en el año de 1982 se ganó el Premio Nobel de Literatura por su obra maestra Cien años de soledad. Este personaje del que les estoy hablando es Gabriel García Márquez. Vamos a acercarnos en un primer momento a su historia familiar. Y bueno, ustedes dirán, ¿por qué? ¿Para qué? Si vamos a leer. Sí, vamos a leer, pero vamos a leer unas obras o unos escritos de este autor. Y es muy importante conocer la historia de quien escribe porque esto nos va a dar pautas para comprender el tipo de lectura y escritura que tiene. Entonces, en este primer momento vamos a acercarnos a su vida familiar, a sus antecedentes familiares. ¿Dónde nació? En el departamento del Magdalena, en un pueblito llamado Aracataca. Bueno, la mamá Luisa tuvo una relación muy complicada con su esposo Gabriel Eligio, porque inicialmente el padre de Luisa se opuso. ¿Por qué? Porque resulta que Gabriel Eligio, en primer lugar, era un hijo de madre soltera. Eso en el momento histórico en el que vivió Gabriel García Márquez era negativo, era nefasto. Es decir, un hijo de madre soltera era un excluido socialmente. Aparte de esto, era del Partido Conservador, también muy complicado porque el pensamiento político marcaba mucho la diferencia entre familias. Y además de todo esto, de estos antecedentes, era mujeriego y era un mujeriego muy conocido. Entonces, no estaba oculto su forma de ver la vida y de vivirla. Entonces, digamos que al padre de Luisa no le convencía mucho, no era un muy buen partido. Pero pues, como ustedes saben, como todos sabemos, a veces cuando se presenta mayor como dificultad, como que lo prohibido nos llama la atención. Y parece que eso sucedió porque Luisa y Gabriel Eligio pudieron consolidar su relación. Digamos que también Gabriel Eligio se dedicó pues a conquistar a su suegro y lo logró. De esta relación de pareja nació Gabriel García. Bueno, ellos en los primeros años de vida tuvieron que migrar a la ciudad de Barranquilla, pues para solventar su situación económica, también para desarrollar su saber profesional, y entonces dejaron en Aracataca a Gabriel García al cuidado de sus abuelos. Recibió una gran influencia de su abuelo Nicolás. Nicolás Márquez fue un veterano de la Guerra de los Mil Días y también era una persona que exponía lo que había sucedido en la masacre de las bananeras. Esto pues nos demuestra que Gabriel García Márquez tuvo una influencia de un hombre fuerte, de un hombre valiente, de un hombre que era un crítico de las situaciones sociales que se vivían. Y también esto hace que Gabriel García Márquez más adelante también tome postura política y sea muy claro como en sus pensamientos. De su abuela, Tranquilina, tuvo como toda esa parte de realismo mágico porque Tranquilina era una persona como muy supersticiosa, como de creencias en fantasmas, en cuentos, cosas así como extraordinarias, y eso pues tuvo una influencia en Gabriel García Márquez, en su tipo de escritura, y creo que de ahí nace pues ese realismo mágico que se expresa y que se evidencia en los escritos de Gabriel García Márquez. Bueno, como que esta es un primer acercamiento a Gabriel García Márquez, como ustedes lo pueden ver, no es un acercamiento a toda su historia, sino solamente a la primera parte de su historia. Ustedes pueden profundizar más en esta parte de la historia de Gabriel García Márquez en internet, pero quería como traer estos elementos que son como muy interesantes para poder hacer el ejercicio de escritura que les voy a proponer. ¿Cuál es el ejercicio? Ustedes van a hacer una breve reseña que tenga los siguientes elementos. Primero, el lugar donde ustedes nacieron. Muy importante saber
en qué lugar nacieron. Eso también marca mucho las pautas para uno entender a las personas cómo se comportan, su manera de ser, su idiosincrasia, etc. Entonces van a escribir en esa reseña el lugar donde nacieron. También van a escribir una breve reseña de sus padres, dónde nacieron, si son separados, si conocieron a sus dos papás o de pronto a uno no lo conocieron, si de pronto murió cuando ustedes iban a nacer o durante el embarazo de sus mamás. Bueno, hay muchos factores ahí que se pueden rescatar, que ustedes los van a escribir en su reseña, el trabajo que desempeñan en la actualidad o que han desempeñado. Los temperamentos de ellos, cómo son, eso también es muy importante porque nuestros padres son las personas que en los primeros años de vida nos dan pautas de comportamiento. Recordemos que cuando estamos niños aprendemos mucho a través de la imitación y de la observación. Y bueno, y la influencia que han tenido sus papás en sus vidas. Luego van a hacer una reseña de sus abuelos. Vemos que para Gabriel García Márquez tuvieron un gran impacto sus abuelos. Tal vez en la vida de ustedes o de todos no ha sucedido lo mismo, pero sí puede ser que tengan mucha influencia. Y esto va a ser para el día 2 de septiembre al correo que aparece en esta diapositiva. Entonces les deseo éxitos en este trabajo, Dios les bendiga y cualquier inquietud me la hacen llegar por WhatsApp. Un abrazo y que pasen una feliz tarde.